Created with free version for non-commercial use. Buenas tardes, grupo WhatsApp. En esta semana, sueños o viajes astrales. Un viaje astral o un sueño astral, o también conocido como desdoblamiento, es cuando nuestro cuerpo etérico sale de nuestro cuerpo físico y puede navegar a cualquier parte del mundo. Recuerden que en este mundo no existe, o en estas dimensiones no existe el tiempo. Podemos ir al pasado, al presente o al futuro. El sueño astral se divide en dos tipos de sueños, inconsciente y el consciente. El inconsciente es el que normalmente a veces solemos tener, ¿ok? Cuando, por ejemplo, tenemos sueños premonitorios, cuando podemos ver cosas que van a pasar, cuando podemos sentir cosas que ya pasaron y podemos cómodamente recordar, o cosas que están por suceder en el mismo día. Creo que más de uno lo hemos tenido. Recuerden que en este tipo de sueños no tenemos tiempo. El tiempo solo está en nuestra mente, recuérdenlo. Podemos ver también que en el inconsciente también tenemos unos sueños astrales, los cuales sentimos como cuando nos estamos ahogando, cuando estamos cayendo, cuando no estamos respirando, ¿ok? Y el peor de todo es cuando tenemos un miedo, un pavor horrible, cuando sentimos una presencia en nuestro cuarto, ¿ok? Eso se llama parálisis del sueño. Algunos es atribuido a que simplemente dormimos boca arriba y el peso de nuestro cuerpo aplasta un poco los pulmones y de esa forma corta el oxígeno que circula hacia el cerebro. Pero recuerden que más de una persona ha tenido estos sueños astrales durmiendo de lado o en cualquier posición, ¿ok? También tenemos entonces el sueño astral o el viaje astral consciente. Es aquel que se basa prácticamente en la meditación. Esto lleva mucho tiempo, esto lo practican mucho en el budismo. Son muy creyentes de este tipo de viajes astrales. También se representan en muchas religiones, pero más que todo en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, que son aquellos que logran llegar hasta un punto de concentración para poder hacer un viaje astral consciente, o sea, estando despiertos solo en un estado de meditación profunda. Para llegar a este estado de meditación profunda tendríamos que conocer nuestros centros energéticos. Nuestros centros energéticos son los llamados chakras, los cuales están ubicados, como pueden ver en la gráfica, desde nuestros genitales hasta nuestra corteza cerebral, ¿ok? Los cuales están divididos en nuestros genitales en el color rojo, en el color naranja, en la altura de nuestro vaso, en el color amarillo todo lo que es el plexo solar, el corazón vendría siendo el verde, junto con el turquesa que vendría siendo nuestra caja torácica, el azul en nuestra garganta, en nuestro centro de cerebro, o el ojo que todo lo ve para algunos, viene siendo nuestra clarividencia o violeta, en color violeta, y por último tenemos el blanca, que es nuestra corona o el aura. Para algunas personas el aura puede ser negra, puede ser marrón, puede ser gris, y para muchas será blanca. Recuerden que la energía como tal, aunque no tenemos pruebas contundentes de esto, se puede reflejar en colores. Por lo tanto, también tenemos los siguientes cuerpos astrales. Existen 7 para ser exacto. Uno es el cuerpo físico, en el cual andamos actualmente. Tenemos el cuerpo vital, que es el que nos produce la vida. Tenemos el astral, que es ese punto intermedio entre la vida, como la conocemos, y la entrada a ese mundo de sueño u otras realidades o dimensiones. Tenemos el mental, que es cuando meditamos y podemos cómodamente imaginar, pensar, elaborar nuestros pensamientos, nuestra vida. Tenemos el cuerpo de voluntad. Ese cuerpo de voluntad es el que nos acarrea
hacer lo que hoy en día hacemos con ayuda de nuestros otros cuerpos. Tenemos la conciencia, que es esa vocecita interna que siempre nos habla, que algunos le llaman imaginación o el yo interno. Y por último tenemos el ser. El ser es prácticamente nuestro espíritu o la parte divina del ser humano. Cada cuerpo siempre ha sido reflejado, al igual que nuestros puntos energéticos llamados chakras, con un color, como lo pueden apreciar. Esto es según el hinduismo, ¿ok? Una de las religiones más antiguas del mundo. Recuerden que si los seres emanamos energía, y según estas teorías, nuestras energías se van a ser graduadas o vistas según el punto de vista de nuestro ánimo. Podemos estar molestos y emanamos un color u una energía. Podemos estar alegres y podemos emanar otro color y podemos emanar otro tipo de energía. Podemos estar simplemente llorando, sufriendo, amando, etcétera, etcétera, y según el estado tendremos nuestra energía distinta y tendríamos un color distinto según el taoísmo. En los sueños astrales conscientes, una de las ventajas es que podemos viajar a todas esas dimensiones que normalmente no vemos. Inclusive podemos llegar más allá de esas dimensiones, podríamos conectar con el universo, con la fuente de poder, que es lo que llaman la iluminación del ser. Estas dimensiones fueron reflejadas por los grandes maestros como Albert Einstein, con sus teorías de la relatividad, espacio-tiempo, como la teoría del todo unificada por Stephen Hawking, que ya la conocemos, y por el número uno, que diría yo, el señor Nikola Tesla, que fue el realmente descubridor de que estas energías existían en un plano el cual no vemos, cada cual se la pasó a llamar dimensiones. Según el catolicismo, existe el infierno, pero el infierno es prácticamente un calco del poeta Dante Alighieri, de 1250 aproximadamente en adelante. Disculpen, no tengo la fecha en el momento. El cual escribió su gran poema llamada La Divina Comedia, la cual trata única y exclusivamente de la muerte y un viaje astral, el cual hace un recorrido por el infierno, o lo que se conoce en el catolicismo como el infierno, en el cual narra que existen 9 dimensiones o 9 etapas, donde están las personas que han pecado, según el catolicismo, durante su vida, y que cada uno ha de pagar ese pecado en ese infierno o llamado purgatorio para algunos. Como pueden ver, aquí tenemos la obra de Botticelli, uno de los grandes maestros renacentistas de la pintura, que dibujó cada escala, y en cada escala dibujó a las personas sufriendo según fueran sus pecados, entre ellos seleccionados los 7 pecados capitales. Y no solo reflejó en sus pinturas, también otros pintores reflejaron lo que llamamos el infierno a su forma de ver. Pero según estas teorías, existe alrededor entre 9 y 13 dimensiones. Se dice que la quinta o la sexta dimensión es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque es denominado como el bajo astral, que es donde habitan los seres interdimensionales, que no son almas propiamente dicha humanas, son lo que nosotros conocemos como demonios. Pero realmente su nombre es arcontes, son los arcontes que mandan. Arconte quiere decir dominante, mandatario, dictador de leyes, etc. Tenemos los arcontes malos, los cuales les gusta percibir las energías negativas que nosotros emanamos cada vez que sufrimos, lloramos, morimos, sentimos dolor, etc.
Se cree que estos arcontes de alguna u otra forma entran en las mentes de las personas, los grandes psicópatas y asesinos de la historia, los cuales una vez que han sido capturados todos han declarado que fueron guiados por una voz. En la ciencia a esto se le llama esquizofrenia. Pero casualmente, una cosa es que una persona escuche una voz y lo haga cometer grandes asesinatos. Se podría decir que la persona sufre esquizofrenia, pero ¿existirá acaso la esquizofrenia múltiple? A lo largo de la historia han sucedido lo que llamamos o denominamos como suicidios múltiples, los cuales, por ejemplo, en el Japón con Shinrikyo, disculpen mi mal pronunciamiento del japonés. En el año 1995 lideró una de las sectas religiosas, las cuales llevó a cometer grandes actos de atrocidad, como por ejemplo llegaron a cometer en el metro de Japón, llegaron a soltar varias bolsas con el gas sarín, los cuales hubieron cientos de heridos y hubieron 13 muertos. El hecho es que una vez que es detenido este señor, él confiesa haber sido llevado por la palabra de Dios, el cual llevó a sus seguidores a cometer ese tipo de hechos. Inclusive llegaron a capturar a casi 20 barriles con este mismo gas, el cual estaban preparando para hacer un acto masivo en nombre de la redención divina, el cual se calculaba que hubieran muerto más de 4.000 personas. También tenemos el caso de Ramón Castillo en Chile en el 2012, el cual fundó Anatares de la Luz, una secta religiosa también, la cual llevó a su esposa y a sus 12 seguidores, ¿verdad?, a cometer un infanticidio. Mató a su propio bebé, lo quemó en una hoguera y en un rito debido a que él decía que era el anticristo. Y una de las más nombradas, tal vez no lo recuerden, una de las más asombrosas, fue llevado por James Garrett en 1978, el cual dirigía una secta desde Estados Unidos que con el tiempo se convirtió en algo poderoso hasta llegar a comprar un extenso lote de terreno en Guyana, aquí al lado de Venezuela, el cual construyó una gran casa y ahí tenían y empezó a traer a todos sus fieles, que en total fueron 912. Él se vio en un escándalo, ¿verdad?, de persecución e investigación con periodistas hasta el punto de llegar a cometer esos homicidios para poder callar a esta gente, y él terminó suicidándose, pero no antes de convencer a todos sus seguidores que tenían que cometer suicidio para poder reivindicarse ante el Señor, el cual llevó a que 912 personas se quitaran la vida con cianuro. 300 de ellos eran niños. Pregunto, ¿será que la esquizofrenia es de una sola persona? ¿O es que una persona puede pasar la esquizofrenia a otras personas para llegar hasta este punto de magnitud? ¿Quién dice que estos seres hoy en día, si en dado caso existieran, recuerden que todo es una teoría, no son los que dominan las mentes de los grandes mandatarios que nos están llevándose hasta una tercera guerra mundial, que a mi parecer simplemente ya empezó? Respeto la ideología de cada quien. Estos seres también a su vez tienen unos subseres que están bajo su mando, que son los que conocemos como vampiros energéticos. Son los que se encargan de absorber nuestras energías negativas, de absorbernos como si fuéramos una pila, como lo dice la película Matrix. También tenemos, estos seres fueron incluidos a nivel católico en la Edad Media. Son llamados espíritus o llamados diablos o simplemente
demonios, los cuales tienen algunos nombres. Para algunos se llaman incubus y sucubus. Los incubus son aquellos que atacan al hombre durante los sueños, y los sucubus son los que atacan a la mujer delante de los sueños. Unos son femeninos y unos son masculinos. ¿Cómo atacan en los sueños? Recuerden que les dije que cada emoción de nosotros emanamos una energía, y una de las energías que más les encanta a estos seres, según las teorías, es la emanada por el temor, el pavor, mezclado con lo que llamamos lujuria. Estos seres entran en tu sueño y te hacen tener lo que conocemos como un sueño mojado. Inclusive al final del sueño sentimos no solo la excitación, sino también temor. Algunas personas han comentado que han llegado hasta eyacular solo de tener un sueño como esto. Creo que todos alguna vez los hemos tenido. ¿Y todo para qué? Para alimentarse de nuestras energías. Se dice que los gatos, un tema muy importante para tocarlo en otro momento, tienen un gran potencial. Para algunos, el gato es el único animal que no es terrestre, sino que fue traído en la antigüedad por los posibles creadores de la humanidad, que supuestamente pueden ser extraterrestres. Después tocaremos ese tema. Pero fue tan venerado el gato en la antigüedad, tan venerado que llegó a ser prácticamente un dios, y tenía que ser tan respetado como el faraón. Inclusive es el único animal que les permitía momificarlo cuando moría un faraón o moría este animal, y tenían que enterrarlo en cementerios propios y ser venerados. Estos gatos se le atribuye hoy en día el poder ver esas dimensiones o estos seres que no vemos. Por eso es que el gato es un animal muy esotérico y es muy utilizado en la esotería como tal. Para algunas no solo es portador o es el que ahuyenta la que llaman malas energías o energías negativas. Ellos supuestamente pueden ver a estos seres. Inclusive creo que ustedes en más de una oportunidad han visto a estos gatos asustarse, quedársele mirando fijo a algo que no hay nadie, no hay nada en el frente, y de repente salir corriendo o asustarse. También se comenta fuertemente de que su ronroneo, que todavía exactamente no se sabe cómo lo produce, la ciencia todavía no sabe para qué lo produce, es una vibración de defensa para estos seres. Algunos lo recomiendan tener en casa para alejar estas energías negativas de su casa. También tenemos los arcontes buenos, o los arcontes de la luz, o los seres de la luz, o simplemente maestros iluminados, ¿ok? Que son los que nos ayudan a veces en estos trances, aquellas personas que logran tener evidencia sobre estas entidades o sobre cosas que ven, que son los que a veces protegen. Hay que tener mucho cuidado cuando logren algunos de ustedes hacer un viaje astral, porque nos podemos encontrar con muchas entidades que no sabemos si son buenas o son malas. ¿Cuántas entidades no han entrado o le han pedido a personas que le hagan favores, y a veces parecen favores insignificantes? Yo considero que una entidad buena o de luz nunca te va a pedir un favor. Aquí les presento a Edgar Cayce. Edgar Cayce, del año 1900 alrededor, fue uno de los grandes profetas, siendo que era de muy poco estudio. Una vez sufrió de una enfermedad fuerte en la garganta que al parecer no le conseguían la cura. Uno de los doctores le notificó a Edgar Cayce que le recomendaba que se hiciera una regresión. Recuerden que hay enfermedades hoy en día que no son atribuibles, que no se le consiguen cura, y que muchos lo han conseguido las curas en las regresiones. ¿Ok? Tema que a continuación en un próximo video lo voy a tocar. Ok, él se hizo una regresión. El hecho es que cuando se hizo la regresión, él mismo se curó. Cuando volvió en sí, él mismo se curó. De ahí en adelante, él empezó a seguir haciendo estos trances. Simplemente que en sus trances él solo se acostaba, se relajaba, ponía las manos en el pecho, se concentraba y dormía. Por eso es que se le llama el profeta durmiente. Búsquenlo en Google, les recomiendo. Él tuvo miles de profecías, algunas cumplidas, algunas todavía no.
algunas simplemente no se han cumplido. Como por ejemplo, él profetizó que el presidente número 51 de los Estados Unidos iba a ser de color negro. Inclusive, también pronosticó que él iniciaría la Tercera Guerra Mundial. También pronosticó la gran era de depresión, la cantidad de suicidios, todo lo que iba a suceder en Estados Unidos cuando la primera depresión económica en 1920. Él escribió varios libros y varios libros también fueron escritos en honor a él. Sobre todo la Atlántida. ¿Por qué la Atlántida? Porque él profetizó que en el año 1965 se iba a descubrir la Atlántida. Si realmente no se descubrió la Atlántida, pero sí se descubrió a la altura de lo que ustedes conocen como el Triángulo de las Bermudas, que está prácticamente al noreste de Cuba, encontraron algo parecido a un puerto, un puerto de atraque de la antigüedad. Fue lo único que se consiguió. No se puede decir que es la Atlántida, pero prácticamente mucha casualidad que hayan encontrado justamente en el mismo año que él lo profetizó. Actualmente siguen en búsqueda de la Atlántida. Les digo, la Atlántida es un tema fascinante que más adelante tocaremos. Este señor no solo hacía profecía, él curaba a mucha gente sin necesidad de ser curandero, solo viajaba, hacía su viaje astral. Y cuando despertaba le decía a las señoras cómo se tienen que curar, o a los señores, y se curaban. También ayudó a muchos empresarios que le iban a consultar simplemente si les iba a ir bien en un negocio o no, en qué debían invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto fue así que fue creado un instituto llamado Edgar Cayce, ARE, para ser más específico. Aquí tenemos el instituto. En ese instituto reposan más de 1400 casos que atendió el señor Cayce. Algunos todavía estudiados por médicos, por medicina, por científicos, pero como no tienen prueba de lo que él pronosticó o de los casos que él ejecutó, no tienen la prueba de cómo demostrarlo, de cómo lo hizo, simplemente lo dejan en el misterio. Aquí tenemos lo que tradicionalmente conocemos como el atrapasueños, creado por nuestros padres y antiguos ancestros chamanes. Muchos no saben exactamente cómo se utiliza este atrapasueño. Este atrapasueño lo debes de tener en tu cuarto, donde normalmente siempre duermes. ¿Para qué? Porque es como un filtro. Según la mitología chamánica, cuando nosotros soñamos, les recuerdo que lo de los sueños astrales no es algo inventado de 50 años para acá. Es tan antiguo como la historia misma. Los antiguos chamanes decían que si cuando venían de sus sueños, si tú venías con algo negativo adjudicado a ti o pegado a ti, el sueño lo atraparía antes que tú entres a tu cuerpo. Y si era bueno lo que venía, si era bueno, lo atrapaba y hacía que bajara por la Kundalini que les muestro en la pluma. ¿Lo ven? Pero si era malo, hacía que bajara por las piedras o las runas, como le llaman. En esas runas o piedras se quedaba lo negativo y lo malo del sueño para que no pasara a estas dimensiones, a esta dimensión. Y al día siguiente, cuando naciera el sol es la energía más pura que hay y es la más positiva, destruyera a esa energía negativa acumulada en las runas. Aquí a continuación, para cerrar esta exposición, les voy a recomendar ver algunas películas y leer algunos libros. Por ejemplo, aquí tenemos Dan Brown, Inferno, de la trilogía, que hasta ahora primero escribió El Código Da Vinci, después escribió Ángeles y Demonios y de último Dan Brown escribió Inferno, lo cual recomiendo ver.
con Hans, el cual te habla claramente y te explica más a fondo lo que quiere decir o lo que quiso decir Dante en cuanto al infierno, lo cual se traduce a las 9 posibles dimensiones, lo cual también te habla de lo que les hablé anteriormente en unos de mis videos sobre las tablas o las piedras de Ioria, los monumentos de Ioria, donde una de sus predicciones o una de sus mandamientos para el futuro dice que la Tierra, el planeta, solo debe haber habitado por 500 millones de personas. También tenemos Thomas, películas que cómodamente pueden ver por YouTube. Pueden buscarla en Peliplanet, ¿verdad? Que se ve muy bien y te habla del poder que tienen ciertos videntes en poder ver no solo esas dimensiones, sino que en tu propia dimensión pueden ver a estas entidades. Entidades que pueden, según esta teoría, pueden influir en la mente de los psicópatas y llegar a cometer estos grandes horrores a nivel mundial para ellos poderse alimentar. Películas muy buenas, se las recomiendo. En cuanto a los viajes astrales, les puedo recomendar a Insidious 1, Insidious 2, salió Insidious 3, la cual no me gustó mucho de verdad, pero Insidious 1, Insidious 2 te habla claramente de lo que es un viaje astral, te habla claramente de que es entrar en una dimensión donde puedes conseguir entidades malignas e entidades benignas. También quiero aclarar que en estas dimensiones no todos son demonios, también están atascadas las almas malas de los seres humanos. Es lo que llamamos purgatorio, es lo que llamamos limbo, ¿ok? O simplemente el más allá. En cuanto a seres que le hablan directamente a una persona, les recomiendo ver Fragmentado o Múltiple, como se le conoce. Esta película te habla de un ser humano que tuvo esta enfermedad que para algunos le llaman entidades múltiples, según la ciencia, y hace clara alucinación a un tema que existió en la vida real de un señor que mató o violó, si más no recuerdo, a unas compañeras de la universidad, el cual cuando lo hace en la declaración se da cuenta que sufría de múltiples personalidades. Llegó a tener 23 personalidades, algunas de ellas hablaban en otro idioma. El señor, no recuerdo el nombre, disculpen, él estuvo más de 10 años en un sanatorio hasta que logró curarse. Hoy en día está libre. Pero la película es fascinante, les recomiendo que la vean, es muy buena la película. Ahí por último tenemos uno de los futuros superhéroes de Marvel, que se llama el Doctor Strange. Me fascina esta película porque te habla de los viajes astrales, de los desdoblamientos de los cuerpos etéricos, te habla de la manipulación de la energía, de la apertura de portales y otras dimensiones. Sin más que agregar a este tema, y siempre recordándoles que la verdad la cuentan o las cuentan los que pueden, no los que deben. Así que a dudar de todo lo que nos dicen, y es hora de empezar a analizarlo, porque una cosa es ver y otra es leer o entender. Muchas gracias. Created with free version for